Muy buenos días, ¿cómo estamos? Comenzamos hoy nuestra cuarta clase teórica. Esta clase, denominada síntesis, apunta a aunar todo lo visto en los 3 módulos anteriores e integra nuevos contenidos. Pero podríamos decir que si bien esto es un final, este viaje no termina porque ustedes pronto van a estar cursando presencialmente en esta hermosa institución, compartiendo, pero ya físicamente, viendo producciones, mirando sus producciones en realidad en relación a las del equipo con el que compartieron la comisión y también otras producciones. Y un poco la intención de esto tiene que ver con qué me llevo de esta experiencia, esto de aprender colectivamente, que en la universidad tiene tanto valor, porque construimos colectivamente conocimiento y aprendemos colectivamente. En esta estructura de contenidos, compuesta por 4 módulos, en este módulo final y conclusivo, se apunta a integrar y aunar los contenidos previos: representación y expresión, escala y materialidad, necesidades humanas y respuestas desde el diseño, a partir de este módulo que aborda los procesos y los proyectos desde la síntesis. ¿Qué contenidos, como decíamos, vimos? De manera, por supuesto, muy abreviada, como un compendio. Abordamos esta anticipación direccionada, en la que hacemos una presentación conceptual y procedimental de necesidades humanas, y las respuestas que desde el diseño se le dan. Esto mediado por procesos proyectuales, donde la escala y la materialidad, la representación y la expresión y la comunicación son variables significativas. En este último módulo, la comunicación emerge de algún modo como integradora de todos los contenidos previos. Y traemos a colación este libro que se llama El diseño como storytelling, de Helen Lupton, en el que ella relata que en su comienzo, además de entender al diseño como resolución de problemas, empieza a abordar esta idea de la acción, la emoción y la sensación. Y entiende que el diseño es un arte, según su entender, que consiste en pensar por adelantado y predecir futuros posibles, planificar escenarios. El diseño ficción abarca un amplio abanico de herramientas y técnicas para imaginar situaciones desconocidas, cuestionar el statu quo y tomar posibles futuros. Podemos decir que en nuestro caso esto está presente, esto de diseñar para la vida futura, que es un poco la tarea tan emocionante y apasionante que nos convoca desde el diseño, y a partir de esto la incertidumbre. Y esto también se vincula con esta dialéctica que en Somari plantea en el Proyecto y Pasión, em, y en el que refiere a que el único objetivo de legitimizar un trabajo es resolver contradicciones a menudo irremediables, con las que se van a encontrar muchas veces. Entonces, siempre se van a encontrar en esta dialéctica, y la pasión entendemos que es un valor que podemos ofrecer para proyectar. Aparece entonces la síntesis, y podemos definir a la síntesis como esa cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. En nuestro caso, aparecían todas estas lecturas del objeto, del espacio que ustedes eligieron, y ahora va a haber que aunar, reunir. Ya no van a estar estos aspectos diferenciados, no van a estar los aspectos funcionales, formales, tecnológicos, los usos de los objetos o la habitabilidad de los espacios, sino que ahora en esta exposición breve, escrita o oral,
que es la síntesis, que en este caso, por supuesto, que va a tener un componente asociado a la comunicación gráfica, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas. Ahí aparece el valor, con un asunto o materia que estaban dispersas. En nuestro caso, esto es la obra arquitectónica o el objeto que ustedes eligieron. Decimos que la síntesis requiere un arduo trabajo. Michael Frost, del equipo de Zebra, se pregunta si puede un dibujo, una imagen, resumir la complejidad de una propuesta. Nosotros vamos a intentar afirmar esa hipótesis de trabajo que este proyectista tiene, pero sí va a demandarnos un arduo trabajo y sí va a ser un resumen visual que describe todo este abordaje que ustedes hicieron como cierre de este proceso introductorio. O sea, vamos a generar, vamos a componer gráficamente una síntesis, por supuesto que las directrices específicas van a estar en cada comisión de trabajo, pero en la que se va a aunar todo lo visto en relación a este espacio o a este objeto. Este es un proceso de síntesis, esta mariposa. ¿Y qué implica esta síntesis? Acá hay geometría, hay precisión, hay rigurosidad, pero los mínimos elementos o componentes significativos permiten hacer una lectura de esta mariposa. Picasso también hace esta síntesis gráfica y fíjense que por medio de una línea aparece lo más significativo. Están las patas, está la cola, están los cuernos, entonces este toro que viró hasta llegar a su mínima expresión, pero en la que no se pierde lo esencial, podríamos decir. Esta introducción a la problemática del diseño y su expresión pretende que ustedes aborden una síntesis integral o un resumen visual de lo hecho. Traemos acá ejemplos justamente a partir de esta hipótesis, pero que implica nuevas ideas como mezcla de ideas previas. No es que ya tengo y ahora armo un álbum de figuritas. Bueno, a ver cómo voy a empezar a generar este objeto, esta imagen, este resumen visual a partir de lo que tengo, pero como una nueva producción. Y aparece este factor sorpresa, y aparece lo más significativo, y aparece lo esencial. Este equipo de trabajo genera, después de terminar sus procesos proyectuales, una imagen en la que aparece lo más significativo de cada propuesta. Y se plantean que si no pueden producir ese afiche es porque la obra no tiene ese valor esencial. Y en cada una ustedes verán que en una aparece la parte estructural, las columnas, en otra aparecen aspectos de los usos, en otros aparecen aspectos de lo cromático o esquemas de uso. Bueno, en cada obra aparece un valor porque justamente es lo esencial. Y van a encontrar cuestiones que tienen que ver con la comunicación casi lúdica, naif, porque además insistimos en esto de divertirnos con la producción. Y ellos dicen que construyen ideas, construimos ideas para visualizarlas, construimos dibujos. Es un proceso evolutivo en el que hay conceptos, diseños, por supuesto que precisos, pero que después vuelven a esto esencial que tienen que ver con lo más significativo de la propuesta. Y aparece el orden, y aparece la geometría, y aparecen colores, aparece o no la vegetación de acuerdo a lo que la obra implica, y uno empieza a encontrar relaciones de orden, de color, y a veces la inspiración podría estar o no, pero por ejemplo, estas tramas, estos órdenes con los que Atos Gulsao, este pintor, escultor y dibujante brasileño, trabaja y genera estas cerámicas, estos paneles, bueno, podrían ser inspiración para esto, ¿no? Y aparecen estas mega superficies en las que encontramos articulaciones o relaciones. No quiere decir que se inspiró, pero sí empezar a ver que a veces los órdenes, las geometrías nos ayudan para integrar pero no como algo ornamental, sino porque es significativo de esa obra en ese caso. O podría ser
un uso, un momento del día, un aspecto funcional, un organigrama. ¿Qué es lo más significativo de la propuesta? O el dónde está y aparece a lo mejor algo de la fauna del lugar, algo del clima, algo de la vegetación del lugar. ¿Nosotros en qué instancia nos encontramos? Hemos terminado este registro analítico de representación reflexiva, lo estamos concluyendo y ahora aparece esta necesidad de una síntesis gráfica comunicativa, lo más significativo, lo más importante. ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué es lo que mejor manejo? ¿Será un collage? ¿Será un dibujo? ¿Será una maqueta? ¿Será una acuarela? También hemos visto algunas alternativas y posibilidades. Entonces ahora será el momento de organizar la síntesis como conjunto de ideas fundamentales relacionadas. Quizás lo primero que tendré que pensar es ¿cómo voy a ordenar esto? ¿Cómo voy a componer esta imagen significativa? ¿Qué criterios básicos, se acuerdan que vimos, me van a acompañar? Y bueno, vamos a empezar desde la geometría. Aparece el punto, la línea, la superficie, esta geometría euclidiana que me da orden, que me permite decir, bueno, con lo que cuento, ¿cómo lo voy a ordenar? Y esto sirvió desde para ordenar ciudades, Palmanova, esta ciudad ideal italiana de 1593, o estos planos de Versalles. El orden sirve para aportar desde a la composición de una lámina hasta la composición de una ciudad. Por supuesto que los criterios y las complejidades son distintas. En un caso tiene que ver solamente quizás con que alguien pueda leer, en otros casos con que alguien pueda habitar, pero aparece la idea de orden como sustento. Estas ciudades basadas en polígonos regulares, rodeadas de murallas. Entonces, el orden me permite de algún modo componer. ¿Con qué orden voy a pensar esto? Y como decíamos, me sirve para ordenar un póster, este póster que Max Bill en el 31 diseña a partir de una geometría de mucha pureza, hasta para ordenar una ciudad. Y también para la gráfica, y aparecen estos animales a partir de dibujos de figuras geométricas, y entonces cómo el orden me aporta síntesis y cómo la geometría es una herramienta que contribuye a ello. Y aparece la geometría y aparece el orden y aparece la idea de síntesis, ¿no? Y la síntesis no es una única posibilidad, sino es con lo que yo me quedo. Y aparece la geometría o aparecen estas líneas, sin las líneas no habría cebra. Entonces, ¿qué es lo más significativo? Quizás empezar a leer de lo elegido, del objeto, del espacio, qué es lo más significativo, lo más importante. Y primero quedarme con eso y después ver cómo lo comunico. Aparecen estas líneas significativas que hacen que un gato sea un gato. Y ahí aparece también la idea de relaciones, este orden, geometría y estructura. Decíamos esto de trepa tu propio árbol genealógico creativo. Estoy influido por quién, qué fue influido por quién, y empezar a encontrar estas huellas de qué es lo que me gusta, por qué me gusta, cómo lo puedo traer acá. Y ahí aparece todo este valor, ¿no es cierto? Y aparecen estas relaciones y aparece lo más importante, pero un montón de bifurcaciones y otras posibilidades que a lo mejor me dan sustento a esta idea inicial que tengo y ahí será importante empezar a rastrear y a buscar. Pero también aparecen estas cuestiones que tienen que ver con estas estructuras, porque decimos que si vamos a trabajar en una lámina, bueno, si va a aparecer tipografía, ¿qué tamaño va a tener todo el mismo tamaño, va a haber algún título, va a ser prolija, la voy a dibujar a la letra, la voy a imprimir, va a ser como una especie de gráfico más, y ahí aparecen estos principios que se los pedimos prestados a la Gestalt, de proximidad, de dirección común, de semejanza, de continuidad, que nos permiten ordenar. Aparece esta clausura o esta relación entre figura y fondo o de simetría. Todos estos principios que me permiten ordenar estas partes, ¿son iguales las partes y el todo? Va a haber una parte de la lámina que sea más importante, más significativa, que va a estar destacada.
por el color, por el tamaño, por la jerarquía, por la tipografía. Bueno, empezar a pensar, además de lo que quiero decir, el cómo lo voy a decir. Y ahí aparece, por ejemplo, esta es una ficha que se presentó en un momento de producción personal que tenía que contar una obra en un contexto. Entonces se señala ese contexto, se dice dónde está ubicado, qué nombre tiene, qué número era la obra número 9, entonces está marcada como la 9, para quién eran las personas, qué síntesis gráfica tenía, y empiezan a aparecer algunos recursos que no quiere decir que son los únicos válidos, pero aparece la foto, aparece el dibujo, aparece para contar cosas, que por supuesto que en este caso no era una única lámina, sino que era una ficha entre otras. Eran 15 y bueno, en cada una aparecía un orden, una ubicación y se entendían en términos de una relación, ¿no? Y también aparece la expresión gráfico-conceptual. Entonces, podríamos pensar, hace unos años, una revista italiana en los 90 pone esto como la portada, una aguja de gancho para pensar en los piccoli oggetti, estos objetos pequeños. Entonces aparece esto abierto, esta idea como de gancho. Bueno, entonces, ¿qué estaríamos pensando? O también podríamos pensar la idea de un recorrido con algunos colores. En este caso es para mostrar una obra que tiene que ver con el movimiento, que es parte de una obra casi cinemática, entonces por eso aparecen unas referencias al cine y a estas escenas, y aparece la idea del movimiento y el recorrido, y aparece el color, pero para señalar algo, no como desde una lógica del hiperrealismo, donde todo está pintado, sino que el color me sirve para entender esto en relación a su situación. Y también aparece otra variable que es, en este caso, que sobre todo desde la virtualidad, la calidad de las imágenes y cómo la voy a contar, porque hemos visto que en algunos trabajos hay algunos problemas de eso. Entonces, no deben tapar la cámara con el dedo, deben enfocar bien, fíjense que la imagen, cómo la registra, que sea desde las paralelas, que se vea el trabajo completo, cómo va a estar la tipografía, si se la incorporo después o no, que la superficie sea lisa y limpia, si es blanca mejor, que no haya sombras, que haya luz natural, un montón de aspectos que también inciden en esto de la comunicación de la síntesis, para que lo que yo quiero decir esté hecho de la mejor manera posible. Y ahí aparecen esto de los acercamientos, que tienen que ver, en primer lugar, con el contexto y la temporalidad. Lo que yo quiero contar pertenece a un determinado momento histórico, por ejemplo, es una iglesia, es una escuela. Bueno, empezar a ver si la gráfica, la comunicación puede asistir a ello, como por ejemplo en este caso, la expresión de Casablanca, esta película tan significativa, está asociada a una comunicación, a una expresión, a unos textos. O Frankenstein o Rocky Balboa también. ¿Dónde está lo esencial? ¿Cuál es la imagen de esta película que nosotros estamos armando en relación a esta obra, a este objeto? O, o este té, ¿cuál es la imagen más significativa? Fíjense en los colores, es una imagen nocturna que pretende ser nocturna, donde hay contraste, o esta de inteligencia artificial, donde hay una figura y un fondo y están invertidas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Por ahí podemos acudir al cine o a la comunicación o estos colores tímbricos para expresar fuerza, estos contrastes de los colores primarios que expresan rápidamente una expresión de mucha presencia física, de mucha fuerza. O también para contar cosas que tienen que ver en este caso, por ejemplo, yo a la Casa de la Cascada la puedo contar desde una lectura de la obra mucho más sobria, mucho más cuidada, desde los Lego o desde un folleto de visita donde aparece cómo llegar y un montón de otros aspectos vinculados. O también puedo pensar esta Casa del Puente cuando fue una radio o desde dibujos y aunados, o la Casa del Arroyo, y, y una producción mucho más asociada con lo disciplinar arquitectónico. Entonces también para quién va a ser, cómo lo voy a contar, va a ser un folleto, o estas tapas de esta revista Room, donde la síntesis expresiva, donde, no sé, este inodoro y la transparencia, donde este sillón, o sea, ¿qué quiero decir? Es lo más importante a partir de
o por qué he elegido esto, quizás este es el momento de poner en evidencia ese aspecto. O estos contrastes, tanto en la revista Grafía como en Novum, donde aparece estos cubos o estos prismas, donde aparecen, en este caso, estos contrastes entre rojos y azules, cálidos y fríos, o la revista DNI, con una identidad y este clip y estos colores, y también en relación al número, a lo que quiero decir. O si yo quiero pensar en algo que es donde el verde tiene mucha presencia, donde hay sustentabilidad, bueno, ¿qué colores voy a elegir? ¿Qué expresiones? ¿Qué tipo de personas van a estar disfrutando? No voy a poner personas en un vehículo contaminante, no sé. A ver, ¿cómo puedo contribuir a que el mensaje sea lo más claro posible? Volvemos a estas imágenes de cebra, fíjense que tienen la materialidad, tienen, pero está todo integrado, no son pedacitos, no es un álbum de fotos, hay una composición integral, desde la geometría, desde el color, desde el orden, desde las piezas gráficas, desde la tipografía, que es una tipografía fresca, espontánea, pero hay integralidad. Los colores pueden ser cálidos, pueden ser fríos, pueden pensar desde cómo se habita el espacio, exteriormente, interiormente, cómo se llega a él. Bueno, hay un montón de posibilidades, pero sí, cada pieza es un todo en sí misma y creo que ahí estaría como el valor. Pueden tener más o menos colores, puedo mostrar relaciones exteriores e interiores, pero lo importante, insisto, es que se vea como una totalidad, que si hay un título, que si hay un nombre, se vea como parte de esa propuesta. Pueden ser colores más fríos, más cálidos, pueden ser contrastes, o puede ser una imagen, una lámina que se vea como en este caso, si yo la voy rotando, se va a ver siempre, porque está dibujada para verlas de todos lados, pero bueno, como quiero, o esto que parece que hubiera una hoja detrás de otra, que también tiene un mensaje, o lo que está arriba y lo que está abajo. Eh, ¿Cómo quiero que se lea verticalmente, horizontalmente, pensando que se va a leer en una pantalla? Bueno, ¿cómo quiero que esto sea recibido? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a generar? Y cómo quiero que sea recibido, sería la pregunta, ¿no? O también puede ser un collage analógico, digital, puede trabajarse con colores con pocos colores o con muchos contrastes. Lo importante es que se vea, ¿tendrá un borde o no? ¿Tendrá personas? ¿Cómo van a estar esas personas? Chiquitas, grandes, quiero decir algo con respecto, ¿aparecerá un título o no? O esta imagen de Le Corbusier que hizo en el 63, donde aparecen hasta fragmentos de diario y parecen que se van integrando partes entre sí. O puedo hablar de Star Wars, por ejemplo, y decir, bueno, los colores significativos u otros colores, porque lo voy a pensar más desde otra expresión, o lo voy a pensar casi como un mapa de relaciones intersubjetivas, o lo voy a pensar como una publicidad de una golosina. Entonces, ¿cómo lo estoy pensando? O voy a dar un mensaje que tiene que ver también con una expresión en relación a cuestionar cosas, a preguntarme a la sociedad, a cosas que tienen valor identitario y que tienen peso para la sociedad, estos barbijos que usábamos y que eran barbijo pantalla, barbijo taza. O por ejemplo, en una obra puede ser que la luz sea lo más importante, entonces aparece un corte, como en este Museo del Sur Solar de Pablo Beitia, que a partir de la casa del artista hace una intervención y es una propuesta de puesta en valor. O también puedo hablar de un folleto para inauguración de una muestra o pensada para niños, o o pensándolo como un catálogo del Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, ante una misma propuesta, puedo pensar muchas alternativas, muchas posibilidades, o puede aparecer un modelito material, una maqueta en la que yo quiera decir cosas, puedo decir cosas, podemos recuperar esto de, bueno, esto será una cubierta, y tendrá una escala determinada, ¿se acuerdan que vimos el tema de la escala?
o va a ser una casa, pero ¿con qué me voy a hacerla toda? Voy a hacer una parte, lo más significativo, lo más importante, siempre la síntesis aparece. Estas casitas de babina donde, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Con que son elevadas, con que tienen unas determinadas expresiones materiales? O también podemos volver a estas expresiones como del pop-up que habíamos empezado al principio en algunos casos o no, y donde puedo contar ya sea un equipamiento, una ciudad, un sillón, y aparece la tercera dimensión también como una posibilidad y un recurso, o aparece la gráfica para unar y para mostrar un recorrido, para mostrar materialidad, para mostrar escala. O puedo pensar esto casi como un manual, este manual de supervivencia para el fin del mundo, en donde se cuentan alternativas y posibilidades, y Esteban, Lorena, Iván generan esto de qué tendría o qué necesitaría para esta supervivencia, qué tendría que hacer y no, y lo puedo contar de esa manera a partir de usos, de posibilidades, de alternativas. Em, Como casi un instructivo, ¿no? Y desde la gráfica eso, o podría parecer un mega collage como estos que desarrollaba el estudio Miralles Taliehuela. Posibilidades son infinitas. Lo importante es que ustedes elijan desde lo que quieren mostrar. O podríamos pensar casi como eh, Julia Child revolucionó el modo de cocinar, pero sobre todo por la creatividad y la forma divertida de expresarse y animarse. Una cocinera, escritora que transformó esto de apreciar Francia y sus sabores en relación a Estados Unidos. Eh, entonces aparece para niños, aparece para cocinar, aparece desde un montón de lugares y siempre como con mucha presencia, incluso hay una película. Entonces, ¿cómo quiero contar esto? Como la tapa de la película, como la imagen o como la tapa del libro de cocina. ¿Con qué me quedo de todo eso que siempre es valioso? Sí vamos a pensar que la producción que vamos a hacer va a tener que ver, puede tener que ver con otros aspectos, pero sobre todo con la vista, porque no se olviden que en este caso, en nuestra edición, nos va a llegar inmediato por pantalla. Berger en el 2001 dice, la vista llega antes que las palabras. Una persona mira y ve antes que hablar. Entonces, vamos a trabajar eso, ¿no? Esta relación entre lo que producimos y quién lo va a recibir para ver esta síntesis, para de qué modo va a afectar esto a quien lo recibe. Y bueno, esto lo podemos relacionar con esto de Magritte, que plantea que en la clave de los sueños hay una disociación entre la cosa y el texto palabra, y ahí podríamos ver esto de la naranja o la luna y el zapato, bueno, esa distorsión, ¿con qué me quedo? ¿Con la imagen o con el texto? Y seguramente llegaremos a la conclusión de que tiene mucha presencia esa imagen visual. Y esto también se asocia un poquito con este capítulo 8 de este libro, El viaje como laboratorio, volviendo a esta analogía de este trayecto formativo, que lo podemos vincular con un viaje. IMSS y Lina Bobardi en El viaje como laboratorio plantean que una de las cosas de vivir el presente es saber que las cosas tienen su momento. Vivir el presente a veces implica cierto sedentarismo. Y esto en momentos de tanto dinamismo, de tanta producción, de tantas pantallas, es una invitación a parar un ratito, hacer un alto y pensar esto que he elegido, por qué lo he hecho, cómo lo puedo argumentar, por qué, y entonces a partir de ahí seguramente van a aparecer esas pistas, esas claves que tienen que ser propias, genuinas. Valoramos mucho la creatividad, la expresión, el animarme a algo que no lo hicieron todavía así. A lo mejor no sale todo lo bien que quisiera, pero sí animarse a esos desafíos. Y entonces pensamos esto, que vivir el presente a veces, más allá de que ustedes estén en un momento de la vida muy dinámico, los invitamos a hacer una pausa, a reflexionar seriamente, a tomarse unos minutos para escribir estas ideas de cómo quieren sintetizar, de por qué quieren hacer esto de esa forma, para en estos días que nos quedan, que esta producción de síntesis tenga que ver con algo de ustedes, con una relación, con pasar este objeto o esta obra por ustedes, por hacer este alto en el camino y por sentarse a pensar un ratito. Y la contrainvitación
es este libro, Los pájaros, de Germano Suyo y Albertine, que plantea que los pequeños detalles son auténticos tesoros. Tan solo uno basta para enriquecer el instante que pasa y cambiar el mundo. Ojalá que desde el diseño podamos hacer eso, aportecitos chiquitos para cambiar el mundo, desde el compromiso, desde el trabajo, desde las ganas, por lo cual la producción de la síntesis tiene que ser genuina, con pequeños detalles entendidos como auténticos tesoros, donde la técnica es libre, es la que ustedes quieran, es la que ustedes manejen, es los recursos que ustedes tengan para contar lo más significativo de esta elección, que también fue hecha por ustedes, y de esa manera invitamos a que vuelen, a que hagan uso de su creatividad, y seguramente de ese modo las producciones van a tener un gran valor. El viaje termina, con esta placa concluye la parte teórica de introducción a la problemática del diseño y su expresión. Esperamos sus producciones desde un lugar de mucho compromiso y seriedad, y agradecemos por los instantes compartidos. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Saludos afectuosos.